Reconocemos que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias, hay a tu diestra, por siempre y para siempre. Tú eres nuestro Dios y te reconocemos que fuera de ti no hay absolutamente otro Dios. Tú eres único y verdadero. Pero en esta tarde tengo una palabra para ustedes y se encuentra en Mateo capítulo 16, verso 24 al 25. Y la palabra lee de esta forma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, tiene que abandonar su manera ambiciosa, codiciosa, interesada, egocéntrica y orgullosa de vivir. Entonces debe tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si pierdes o entregas tu vida por mi causa, la encontrarás y la salvarás. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, honra, honor a ti, porque tú te la mereces. Gracias por la vida, gracias por todo lo que tú eres para nosotros y lo que representas para nosotros. Tú eres nuestra vida y nuestro todo. Te pido, como siempre, que me remuevas y tomes control de mis cuerdas vocales y me ayudes a expresar el sentir de tu palabra poderosa, que ella exhorte, edifique y consuele. Y que todos, Señor, seamos edificados, Señor, a través de ella. Que ella opere, Señor, lo que tú has intencionado desde antes de la fundación del mundo, que ella opere en la vida de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien damos la gloria, la honra y el honor siempre. Amén, amén y amén. El tema que hemos elegido para esta tarde se titula El precio para seguir al Señor es nuestra vida. El precio para seguir al Señor es nuestra vida. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron, son y seguirán siendo palabras de vida, de paz, de consejo, de dirección y de bendición. A todos aquellos que la quieran obedecer, porque todo reside en la obediencia de cada uno de nosotros a la palabra de Dios. Esta palabra debe ser atesorada en nuestros corazones, porque es un tesoro para la vida nuestra. Es un tesoro para nuestro diario vivir la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, la palabra de Dios es desafiante y retadora. Muchas veces nos incomoda. Nos incomodamos quizás con las personas que hablan la palabra, como en los postreros días, en los tiempos proféticos, que la gente se enojaba con los profetas, porque hablaban de parte de Dios. Y especialmente cuando ellos estaban en lo que se llama un comfort zone, en un estado de conformidad, donde no quieren que nadie los moleste. La palabra de Dios nos sacude a nosotros y nos mueve, muévete de nuestro lugar de tranquilidad, de comodidad. Esa es la realidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca vino a la vida de nosotros para acomodarnos. Al contrario, vino para acondicionarnos, es diferente. Ella nos acondiciona y nos lleva al modelo que está establecido en ella. Y es el modelo perfecto que es Jesucristo. Y especialmente ella hace el efecto cuando nosotros estamos conectados de la vid verdadera. Y no nos desprendemos jamás de ahí, porque nosotros aprendemos a depender y a vivir en ella. Porque fuera de ella nada podemos hacer, dice la palabra en Juan 15, más luego lo pueden leer.
Está ahí todo descrito muy bien. Muchas personas a través de la historia han tomado esta palabra que acabamos de leer completamente fuera de su contexto. Muchos piensan que solamente tenemos que venir a Cristo y arrepentirnos y sentarnos y estar aquí toda la eternidad sentado, y verdaderamente para eso el Señor no nos llamó. El Señor nos llamó con la intención de que nosotros tuviéramos un ministerio. Pastor, ¿un ministerio de qué? Ministerio sinónimo de servicio. Para que todos nosotros seamos servidores. Que tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que vino aquí a servir y no a ser servido. Muchas personas tienen, en su mente piensan que se lo merecen todo y necesitan que tú y yo les sirvamos siempre. Y de eso no se trata el cristianismo, de eso no se trata el ser creyente. El cristianismo hoy día se ha convertido en un lugar placentero, de comodidad, sin reto y sin sacrificios. Sin embargo, lo que leímos ahorita dice todo lo opuesto. Dice todo lo opuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con la palabra de Dios? ¿Vamos a omitirla de la vida de nosotros? Si lo que estableció el Señor ahí fue un mandamiento, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Lo vamos a separar de la vida de nosotros? ¿O nos vamos a apropiar de lo que él dijo? Un llamado para todos, amado. Ese llamado no fue para los pastores y los líderes solamente. Ese llamado es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Muchos de los creyentes, los llamados cristianos, porque hoy yo tengo que hacerle una diferencia de quién es creyente y quién es cristiano, porque hoy tú le preguntas a todo el mundo y todo el mundo es cristiano. Sin embargo, tú miras sus vidas y no dicen nada de que tienen a Cristo. Eso es contradictorio y confunde mucho a muchas personas. Yo he elegido llamar a las personas que están en Cristo creyentes. Para tener una distinción de quién es quién. Muchos piensan que ponerse una cruz en una cadena ya están cargando su cruz. Y si la carga, amado, yo no te voy a condenar por eso. Pero esa no es la cruz que está hablando nuestro Señor Jesucristo ahí. Otros la cargan como un amuleto de buena suerte o de protección. Y usted lo ve siempre haciendo, especialmente los peloteros, cuando van a batear, rápidamente hacen su cruz para batear. Eso es supersticiones, amado. Dios no está metido en nada de eso. ¿Sabe cuánta gente oraron para que Puerto Rico ganara la serie esa? Hasta los creyentes se pintaron el pelo, amado. Eso fue impresionante. Y se está grabando, yo no tengo problema con eso. Si yo voy a ser fanático de Cristo solamente. Si voy a gritar por Cristo solamente, amado. Si me voy a excitar por el que dio la vida por mí en la cruz del Calvario. Ese me excita a mí, me hace gritar, me hace estar gozoso. Si a usted le gusta el deporte, entiéndame, ese soy yo. Yo no estoy criticándolo, ese soy yo. Creen que con hacer todas estas cosas está cumpliendo con el mandamiento que el Señor nos dio. De cargar y tomar nuestra cruz para seguir al dador de la vida. Conlleva más que eso, amados. Todo esto nos enseña en las iglesias, nos han privado de poder entender unas realidades que nos ayudarán a nosotros a vivir más para Dios. Nos ayudarán a nosotros a poder distinguir en lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Otros lo usan como bling bling. Una cadena así de perro, bien grandota, y la cruz así bien grandota. Y después están hablando malo y todas esas cosas, especialmente los raperos. Que no importa, amado, está bien. Es la realidad.
ninguno de ellos está cumpliendo con lo que establece la palabra de Dios. Porque todos ellos viven todavía para ellos. Y es muy importante entender el contexto de lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo, porque si alguien nos puede hablar de la cruz y de haber experimentado la cruz, fue el Señor. Aún antes de que pasara. Recuerde que en la eternidad esto fue una historia ya. Ya Él sabía lo doloroso que iba a ser esa cruz. Porque ya para la eternidad eso había pasado. Él sabía todo, por eso es que continuamente hablaba. Y enseñaba a sus discípulos acerca de ese sacrificio. Inclusive en el contexto de esta palabra, el apóstol Pedro le dijo, Señor, no vayas para Jerusalén porque te van a matar, te van a hacer esto y lo otro. Y el Señor le dijo, ponte detrás de mí, Satanás. Porque muchas veces el Señor tiene un propósito y muchas veces el obstáculo somos nosotros mismos. Y Pedro fue un obstáculo en ese momento, pero el Señor sabe manejar los obstáculos. Él sabe especialmente cuál es la agenda de nosotros. Muchos creyentes no han comprendido lo que es tomar la cruz y llevarla diariamente. Y piensan que muchas veces los problemitas que vienen a la vida de nosotros son cruz, amado. Lo único que es una cruz para nosotros es cuando nosotros pasamos tribulaciones y dificultades en el nombre de Jesús. Eso lo puede escribir. Las decisiones de nosotros, las malas decisiones de nosotros son consecuencia de nuestras decisiones. Ahí no hay gloria, amado. Yo no le puedo decir algo diferente. Pero cuando usted vive para Cristo y vienen dificultades a la vida de usted por causa de usted vivir para Cristo, ahí hay gloria para el Señor. Hay una diferencia. Esta es la diferencia, amados. Muchos no entienden esto. Solamente quieren que nosotros le hablemos de estar felices, gozosos. Pero vienen dificultades. El Señor dijo que en el mundo tendréis aflicción. Eso lo dijo el Señor. Pero confiad que Él venció al mundo. Él fue el que venció al mundo por ti y por mí. Muchos no tienen ni la menor idea de lo que significa. Muchos hablan de la cruz, pero no saben lo que es la cruz. En Juan 16, verso 33, está escrito todo bien detallado. Está bien detallado. El Señor sabía lo que nos esperaba a nosotros. El Señor sabía que los discípulos iban a padecer por causa de Él, porque no era algo común, amado. Él cambió todo el mundo, amado. El mundo estaba viviendo religiosamente, por tradiciones, por cosas insignificantes que no llevaban a las personas a Dios. Al contrario, los llevaban a estar complacidos con ellos mismos. El pueblo de Israel estaba sediento de la palabra cuando el Señor vino a la historia. ¿Y qué sucede? Cambió todo. Todo el escenario cambió, fue transformado porque había un hombre que hablaba y vivía lo que hablaba. Eso es diferente. Hoy podemos matarnos hablando de muchas cosas, pero si no la vivimos, amado, eso es una campana que suena, que no está diciendo nada. La diferencia la hace nuestra vivencia, nuestra forma de conducirnos en esta vida, que marca y hace una diferencia donde quiera que estamos. Que somos los mismos aquí, afuera, dentro, donde quiera que estamos, no hay cambios, es la misma persona. Que actuamos donde quiera que estamos igual, honrando a Dios. Es muy fácil ponerse un camuflaje y ser una persona que no somos. Es muy fácil, pero difícil es que nosotros seamos genuinos para que vivamos para Cristo, pero no es difícil, se puede. Nuestro Señor Jesucristo no quería que sus seguidores fueran desobedientes, irresponsables, negligentes y consentidos.
malcriados, mal acostumbrados. No quería eso para sus discípulos. De la única forma que el discípulo puede vivir en esta tierra es a través de la obediencia, a través de lo que Él nos enseñó a nosotros. El Señor mostró la obediencia que tú y yo debemos tener siempre, pero te voy a decir, pero eres Dios. No, pero amado, ahora tenemos el Espíritu Santo. Dios está dentro de nosotros. ¿Qué excusa tenemos? Estamos equipados para ser más que vencedores. Pero hay unos problemas que tenemos nosotros. Y estas cosas son las que impiden que tú y yo lleguemos a ese lugar de discipulado, a ser verdaderos discípulos del Señor. La cruz fue usada como un instrumento para la muerte. Los romanos crucificaban a todo el mundo. Todas las personas que estaban en delitos y rápidamente a ellos los mandaban a crucificarlos. Pero existen dos impedimentos en la naturaleza humana que nos privan a nosotros de poder llegar a ser buenos discípulos, a ser discípulos que honran a Dios con sus vidas. Y quiero decirte que el diablo no es una, ni tampoco el sistema del mundo que es contradictorio a todo lo que el Señor ha establecido en su palabra. Elimine esos dos de la lista, porque no es el diablo ni tampoco es el mundo. Esa es la realidad. Muchas veces queremos echarle la culpa al mundo, muchas veces le echamos la culpa al diablo, y el diablo está por allá, por Asiria, en esos lugares remotos por allá, haciendo y deshaciendo, y nosotros le echamos la culpa. El primer impedimento que nos priva a nosotros de llegar ahí es nuestro yo. ¿De verdad, pastor? Claro que sí. Y se lo voy a comprobar a través de la palabra. La palabra de Dios revela el origen del yo maligno. Fue en el cielo donde surgió por primera vez el yo. Fue dañino, dañó todo el estado del cielo, amado. Por eso fue que fue arrojado. Es pecaminoso, dañino. Lucifer era un ángel ungido y se convirtió en Satanás. Dios creó a Lucifer, por eso es que hay muchas personas confundidas. Dios creó a Satanás, Dios no creó a Satanás. Eso es antibíblico, amado. Eso no es bíblico. Dios creó a un ángel perfecto. Eso es bíblico. Satanás se convirtió en Satanás por sí mismo. Esto lo voy a comprobar a través de las Escrituras, porque la Escritura es nuestra evidencia de la verdad. Se convirtió en un adversario o enemigo de Dios cuando se exaltó a sí mismo, porque el ego nos lleva a nosotros a creer que solamente el que importa eres tú y yo. Yo soy el que importo y las otras personas no. Imagínense la creación pensando que puede ser mejor que el creador. Isaías capítulo 14, escríbalo, después lo leen. Y yo lo voy a mostrar aquí, 5 yo. Tú que decías en tu corazón, verso 13 en adelante, dice, tú que decías en tu corazón, primer yo subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Segundo yo levantaré mi trono en el monte del testimonio. Tercero me sentaré al lado del norte sobre las alturas de las nubes. Cuarto yo subiré. Quinto y yo seré semejante al Altísimo. 5 yo, amados. ¿Y usted cree que terminó ahí? No terminó ahí. Porque este yo se llevó al Edén.
Este yo fue impregnado, fue depositado en Eva. Alcanzó a toda la raza humana, a todos nosotros. Todos nosotros tenemos que morir a nuestro yo. Los yo de Lucifer suplantaron su sumisión, suplantó todo porque ya no quería estar sujeto a su creador. Lo llevó a desobedecer la voluntad de Dios, porque él fue creado para hacer la perfecta voluntad de Dios. Para eso fue que él fue creado, amado. Para eso es que tú y yo hemos sido creados, para poder nosotros ser obedientes a la voluntad de Dios. Pero ¿qué voluntad es la que está regiendo nuestra vida, amados? Nuestra voluntad. Lamentablemente. Ella impide la belleza de lo que es la vida escondida en Dios. Porque continuamente nosotros, como seres humanos que somos, seguimos dándole cabida a la vieja naturaleza y no permitimos que la nueva naturaleza tome control de la vieja. Y se lo vamos a comprobar en unos minutos. Su libre voluntad lo llevó a desarrollar su propio yo. Viendo la exaltación, la majestad de su creador, dijo, yo también puedo ser así. Usted ve la competencia, amados, rápidamente, que ponemos una persona y ya todo el mundo quiere esa posición. Esto no se llama, esto no es para eso, esto no es para competencia, amados. La competencia es dañina, amados. En la competencia solo hay un ganador. Y Dios quiere que tú y yo seamos más que vencedores todos, que lleguemos a la meta juntos, amado. ¿De qué me vale a mí llegar primero y dejar las personas atrás? ¿Qué amor, qué amor estoy demostrando? Ninguno. No hay amor en el que quiere ser primero. Nuestro Señor Jesucristo enseñó continuamente. Imagínense el Rey de Reyes y Señor de Señores sentándose para lavarle los pies a sus discípulos. El Rey del universo, el que creó todos. Y muchos dicen que eso es humillación, amado. Eso no se llama humillación, eso se llama amor. Eso es amor. Ese yo, amado, surgió ahí en el cielo. Y tuvo que ser arrojado porque no podía contaminar el cielo. Y usted va a decir, pero lo arrojó y contaminó. Amado, recuérdese, Adán y Eva tenían también libre voluntad. Ellos pueden decir no. La historia es opuesta, desde luego. Ya sabemos que no fue así. Eso es como decir, si mi abuela no estuviera muerta, estuviera viva, ¿verdad? Sí, esa es la realidad. Pero en Ezequiel, capítulo 28, verso 15, más luego ustedes pueden leer esto. Dice la Biblia, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Desde el día que fuiste creado, perfecto tú fuiste. Hasta que se halló en ti maldad. En otras palabras, no fue creado con maldad. El texto bíblico nos explica eso claramente. Yo no sé por qué tanta gente tiene tanta dificultad con cosas que están claras en las Escrituras. Mas tú derribado eres hasta el Seol y a los lados del abismo. Satanás trajo ese concepto del yo a la tierra cuando engañó a Eva. Su estrategia sigue siendo la misma, no ha cambiado, amado. El ser humano sigue todavía cayendo en la misma trampa. Y sabe que hay una trampa ahí que la vez pasada te dañó el pie y vuelves a pasar por ahí, te da otra vez un cantazo en el pie. Y seguimos el mismo patrón y no aprendemos. Él no cambia su estrategia. Pero para vencer al enemigo tenemos que conocer al enemigo, amados. De lo contrario, vamos a seguir cayendo en sus trampas. Esa es la realidad.
siguen siendo las mismas, no cambian. Y déjeme decirle, tienen excelentes resultados siempre, porque el ser humano no ha querido aprender, lamentablemente. Él sembró la idea que confundió a Eva en el Edén acerca de Dios y lo que Dios es. Tenía ya todo programado para poder hacerla caer. Tanto fue así que hizo hasta que Eva exagerara el mandamiento de Dios. Más luego usted lo puede leer. Porque en ningún momento el Señor dijo que lo tocaran. Él le prohibió que lo comieran. Pero piensa un momento, lo que pasa es que el relato bíblico es tan rápido. No se sabe cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el Edén, amados. Por eso es que cuando la gente dice que la tierra tiene 1 millón de años, a mí no me interesa eso. Porque los años se empezaron a contar después de la caída. ¿Es posible que tengan 1 millón de años? Después que no me toquen la teología de Cristo y lo que es Dios, yo no tengo problema con todo lo otro. Pero los científicos han tenido que llegar a sus conclusiones de que existe un creador. Esto no nació de la nada. Y de ahí Dios los retoma y vienen a creer. En Génesis capítulo 3, verso 5 dice, sino que sabe Dios que el día que tú comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Será rápidamente la semilla allí. Un terreno fértil que sabía que iba a germinar esa semilla. Y esa semilla ha germinado hasta nuestro contexto, amados. El verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para, ¿qué? Para comer, no para tocar, para comer. ¿Sabe? Que hay que detenerse a leer la palabra detenidamente para poder entender el espíritu de ella, amado. El espíritu de ella es para traer claridad a nosotros, norte, dirección. Agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió. Y también lo dio a su marido. Pero mire lo lindo de todo. Cuando ella comió no pasó nada. Pero cuando el esposo comió, los ojos fueron abiertos. Así que nosotros los varones tenemos una gran responsabilidad. Que le hemos cedido a la mujer, la cual no es la mujer la que tiene la responsabilidad, amados. Los varones que están aquí, somos nosotros los responsables. ¿Oíste, Freddy? Alex, Santiago, Alex, Ander, Pastor Rolando, Pastor Rey, somos nosotros. Mark, no te escapas tampoco. El acto de desobediencia de Adán y Eva contra lo único que se le dijo a ellos, porque ellos no tenían otro mandamiento, simplemente no coman de eso. Trajo un caos que hasta el día de ahora lo estamos viendo. Nos robaron nuestra identidad, nos quitaron todo el derecho que teníamos nosotros con Dios, amado. Ahí fue donde quedó toda la humanidad separada de Dios. Toda la humanidad quedó destituida. El puente, amado, se rompió, lo que nos llevaba a esa comunión de Dios. Pero Cristo lo restableció. El enfoque de este siglo es valorar altamente el yo. Ya la persona, el prójimo, no es importante. Ese mandamiento, pues, lo estamos omitiendo de nuestras vidas. Si yo soy el único que importa, pues mi prójimo no importa. Esa es la realidad.
¿Sabe cuál es el problema del yo? Que él nos guía a un camino muy lejos de la realidad de Dios. Y lo que pasa es que es tan sutil en la vida de muchos que no se percatan que están viviendo para su yo. Pero el Señor viene a traernos esa palabra. Si queremos ser sus discípulos, si queremos ser parte de sí tenemos la salvación, eso está bello y precioso. Pero nos vamos a quedar solamente ahí. Hay más, amado. Hay más. La salvación es estar en la cruz, pero ¿qué pasó? ¿No vamos a ir a la resurrección? La salvación se desarrolla en la cruz, pero la vida se desarrolla en la resurrección. ¿Vamos a quedar solamente con parte o vamos a tener el todo? Y desde luego, requiere responsabilidad. Requiere compromiso con Dios, amado. Mi compromiso es con Dios. Y por tener compromiso con Dios, puedo tener un compromiso con mi prójimo, con las personas que están a mi alrededor. Porque esa comunión me hace a mí tener comunión con todas las personas que están a mi alrededor, que son mi prójimo, que son importantes. Yo no puedo pretender que yo soy el único que importo, amado. Cuando Cristo murió por toda la humanidad, Juan 3:16, no nos olvidamos de primera de Juan 3:16, que dice que hagamos nosotros lo mismo. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos dos alternativas, amados, para ser buenos discípulos. Para tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Una es ser obediente a la palabra de Dios. Y la segunda es seguir viviendo para mí yo. Es nuestra decisión nuevamente. Todo reside en decisiones, amado. Todo reside en decisiones. Si eliges a Dios, es un camino de obediencia a la voluntad y a la manera de Dios que Él ha establecido. Está todo prescrito en la palabra, en la Santa Biblia, amado. Todo está ahí prescrito. Lo que Él quiere que tú y yo manejemos y vivamos. Está la dirección, está la ruta marcada ya con sangre, amados. Si eliges al yo, has elegido un camino de muerte. Has elegido al mundo y su sistema y a una voluntad humana sin Dios que eventualmente tendrá su consecuencia. Cuando rechazamos al Dios verdadero por el yo, las consecuencias estarán ahí. No tenemos control de las consecuencias, amados. Tenemos control de nuestras decisiones. Una vez que tomamos la decisión, ya no tenemos más control. Si es buena, tendremos resultados buenos. Si es mala, tendremos consecuencias que tenemos que manejar. Yo continuamente le sigo repitiendo lo mismo, amado. Todo esto se basa en decisiones en la vida. Todo en la vida es decisiones. Aconsejamos, amado, porque amamos. Aconsejamos continuamente. Tratamos de darle dirección. Tratamos de darle ejemplo. No es que hayamos alcanzado la perfección, pero voy rumbo allá. Y quiero que camines conmigo al lado mío. Porque para allá es que vamos, amados. Esa es la ruta, no hay otra. Hay muchas otras opciones. Muchos quieren alcanzar la salvación por sus propias obras. Quieren llegar al cielo porque creen que tienen llave para abrir las puertas. Amado, esto es por gracia.
Aquí no hay nada que tú y yo podamos hacer para alcanzarnos ese don tan bello y tan precioso que tenemos que, amados, tenemos que agradecer, estar agradecidos diariamente. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme eso. No hay ninguna justicia que yo pueda hacer para merecerme la salvación. Ninguna obra de justicia. Tú y yo somos la justicia de Dios por Jesucristo ahora. Por los méritos de Jesucristo es que somos ahora la justicia de Dios. Pero muchos no entienden esa realidad. En Efesios capítulo 2, versos 8 al 9, a mí me gusta usar la palabra, amado, en las predicaciones porque ella es la que habla la realidad de todo lo que estamos hablando. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, de ninguno de nosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, ni se las eche, ni haga, ni se crea que es digno. Porque el único que es digno es el Cordero que dio su vida por nosotros. El otro estorbo, el otro obstáculo que tenemos es el pecado, amado. Que continuamente lucha para tomar control y dominar nuestra vida. Lucha continuamente. Amado, por eso es que yo le digo a las personas, no se crean autosuficientes, no bajen su guardia. Nosotros somos soldados, el soldado que baja su guardia. Amado, el enemigo entra al campamento y asesina y mata y roba todo lo que está ahí. El enemigo está buscando, está velando siempre que nosotros bajemos nuestra guardia para él entrar y quitarnos y robarnos todo lo que Dios con sacrificio nos ha dado. Porque con sacrificio fue que hemos recibido todo, amado. Pero no sacrificio de nosotros, sino de él. Romanos capítulo 7, si alguien conoció acerca de esto, fue el apóstol Pablo, amado. Porque el Espíritu Santo le dio a Pablo a entender esta realidad para que tú y yo también la entendamos. Y en Romanos capítulo 7, dice la Biblia, muy importante, y todo esto nosotros debemos atesorarlo, amado. Todos estos textos bíblicos debemos nosotros visitarlos para comprender estas verdades que son beneficiosas para ti y para mí. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 9 en adelante. Dice, hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Eso fue lo primero que pasó con él. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. ¿Qué es eso, pastor? Pues se percató del pecado, porque la ley señalaba el pecado. Y yo morí, dice él. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traerían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. ¿Por qué? Porque no la aplicaban y no la vivían. Eso fue lo que pasó con los israelitas. El Señor continuamente le decía, ustedes conocen la ley, pero no la practican. ¿De qué te vale saber toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no ser practicante de ella de nada? ¿De qué me vale a mí tener tanto entendimiento y no hacerlo parte de mi vida? Para nada. Tenemos que ser practicantes de la palabra de Dios. Entonces me di cuenta que los mandatos de la ley supuestamente traían vida. Trajeron en cambio muerte espiritual. El verso 11 dice, el pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó, dice Pablo. No te engañó. Porque recuérdese, amado, hay un relato, hay algo que es importante entender. En el estudio de la palabra se explica por sí sola. No podemos detenernos ahí. Tenemos que seguir leyendo, leer los versos anteriores para poder comprender el contexto de lo que se estaba hablando aquí. No son los mandamientos para matarme, dice el verso 11. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos
rectos y buenos. Estaba confundido, no entendía. Recuérdese, Pablo era un fariseo de fariseos, celoso de la ley, pero no entendió hasta que vino a Cristo. Él tenía una lucha interna que no entendía. Y nosotros venimos a Cristo y nunca nos enseñaron todas estas cosas para poder nosotros identificar qué es lo que nos priva a nosotros de vivir para Cristo más. Porque lo que nos priva a nosotros de vivir para Cristo es que no conocemos la palabra ni le damos el valor que ella merita. Para que nosotros podamos vivir para Cristo tenemos que valorizar la palabra de Dios, hacerla parte del diario vivir de nosotros. Verso 13 dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Son preguntas. Pero dice la respuesta, por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Me estaba señalando que lo que estaba haciendo estaba incorrecto. Para eso fue que fue dada la ley. Para que nadie pudiera tener excusa delante de Dios y decir, yo no sabía lo que era pecado. No, todo el mundo tiene conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Aún el niño, cuando está en su inocencia, tumba esa canasta de ahí. Y usted le pregunta, y le va a decir, ¿fue Pili? Sí, porque ese es el niño, amado. Esa es la naturaleza que está en nosotros. Que quiere esquivarse de las consecuencias, de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Verso 15, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Verso 16, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Porque me está señalando que lo que estoy haciendo es incorrecto. Por eso es que muchas personas dicen, no, los 10 mandamientos fueron en el Antiguo Testamento, ya no los tenemos que obedecer. ¿Quién dijo eso? Sí, porque hay muchos por ahí enseñando esas cosas. ¿Vamos a omitir las palabras de la palabra? El cielo y la tierra pasará y la palabra de Dios permanecerá para siempre. Se seca la hierba, se marchita la flor y la palabra de Dios permanece para siempre. Ella es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Ella nos dice a nosotros todo lo que nosotros debemos saber. Verso 17, entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, amados, porque la naturaleza vieja, muchas personas piensan que se fue, está ahí, esperando que tú te descuides para surgir nuevamente y tomar control de nosotros. Por eso es que cada día el Señor nos pide que cojamos nuestra cruz diariamente y muramos a nuestro yo, amados. De eso se trata. Porque nuestro yo va a seguir surgiendo. Y hasta que no esté muerto, va a seguir, amado, estorbando el propósito de Dios en la vida nuestra. Luego lean ustedes el resto del pasaje, porque es importante. Pero yo quiero leerle un poquito más, porque en el Romanos capítulo 8, recuérdese que la palabra es continua. Porque él pensaba, no hay nada que me pueda ayudar. Yo tengo un problema grande, tengo una naturaleza nueva y tengo una naturaleza vieja. ¿Quién va a poder ayudarme con esta situación que tengo? Quiero hacer lo bueno y no lo hago. En cambio, hago lo malo y después estoy que no puedo con mi vida, con el remordimiento. Romanos capítulo 8, verso 5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo de Dios piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Hay una diferencia, amados. Fuimos equipados para ser más que vencedores.
¿Dónde dejamos el Espíritu Santo de Dios? Y cuando creímos, Él vino a habitar en nosotros para ayudarnos, porque tú y yo solos no podemos vivir para Cristo. Necesitamos, dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos, porque solos no van a poder lograr, nadie puede lograr la salvación solo. Necesitamos a Cristo. Y su Espíritu vino a nosotros para ayudarnos. El verso 7 dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Está opuesta. No quiere que tú vengas a la iglesia, no quiere que tú ores, no quiere que tú tengas devocionales. Es la vida pecaminosa continuamente que está opuesta a todo esto. Está en nosotros. Y tenemos que tomar control de ella, porque de lo contrario va a seguir viva. Y estorbando lo que Dios quiere hacer en ti y en mí. Verso 9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, dice bien claro. Por eso es que nosotros debemos estar seguros de nuestra salvación. Yo no puedo estar seguro por ti, amado. Esto es un asunto individual. Yo tengo que estar seguro de mí mismo. Y tengo que velar que yo no sea descualificado en el camino también. Porque muchos se van a descualificar por sus propias decisiones. Pero yo voy a velar de estar firme, de seguir por el camino angosto. Porque el camino angosto, quizás en ocasiones es incómodo, pero ¿sabes algo? Ese es el camino de delicias. Es el camino que me va a llevar a la vida. Sí, hay sufrimiento. Sí, hay percances en la vida. Pero ¿quién nos puede ofrecer más que nuestro Señor Jesucristo? Nadie, amados, nadie. Tenemos dos problemas, el yo y el pecado. Esos son los mayores estorbos, no es el diablo, ni tampoco es el mundo. Es el yo y el pecado, que continuamente quieren controlar la vida de nosotros. El verso 11 de Romanos 8 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. En otras palabras, hay una bendición grande dentro de todo esto, amado. El ser un discípulo, amado, requiere sacrificio. Requiere que nosotros demos nuestra vida. Que muramos cada día a nuestro yo. Que rechacemos el pecado en la vida de nosotros. Que honremos a Dios con la vida de nosotros. Esto no es difícil, se puede hacer, amado. Dios no nos está pidiendo algo imposible. Nosotros lo hemos hecho imposible. Si verdaderamente deseamos con todo nuestro corazón, alma y espíritu ser sus discípulos, el precio es nuestra muerte. Este es el contexto de lo que se habló ahí. Estamos viviendo un contexto de un evangelio al según yo. Yo voy a interpretar lo que yo quiero que me beneficie. ¿Y quién nos dio esa autoridad a nosotros? ¿Quién? El evangelio de Dios está prescrito y tenemos que vivirlo tal y como él está. Ahí no hay interpretación personal. Esta profecía fue para que ellas nos guiaran a nosotros, amado. Esta palabra, la palabra es nuestra guía, nuestra vida. No hay nada que nos pueda a nosotros dar mayor dirección que la palabra de Dios. Ella nos puede llevar a nosotros a ser verdaderos discípulos. Baja tu rostro en esta tarde. Gloria a Dios. Qué bello es Dios. El llevar nuestra cruz no es solamente venir aquí a la iglesia 2 veces en la semana.
No se trata solamente de cantar cánticos y alabanza, son parte de. No solamente trabajar en un ministerio, no solamente predicar, es una vivencia que honra a Dios cada día. Que entiende que los ojos de Dios están puestos en nosotros y que no nos podemos esconder de Él. El salmista en el Salmo 139, ¿a dónde iré de tu espíritu y a dónde me huiré de tu presencia? No hay absolutamente un lugar donde tú y yo nos podamos esconder de Dios. Gracias, Dios. Dios quiere que nosotros aceptemos ese llamado de ser discípulos. Que cada día tomemos nuestra cruz y vivamos solamente para Él. Pero nuestro yo tiene que morir. Y yo no sé si esta palabra habló a tu vida. Yo no sé si tú estás viviendo para ti o estás viviendo para Cristo. Aquí no juzgamos a nadie. Aquí aconsejamos para que podamos vivir para Cristo. Nuestro yo puede ser un estorbo. El pecado también. Yo abro este altar si tú necesitas la oración. El único que nos puede ayudar es Jesucristo. Es Dios. Es el único que nos puede ayudar. Tenemos que decir que, como dijo el apóstol, el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia porque Dios va a ser glorificado en lo que nosotros hacemos.